México, enemigo de los Estados Unidos. En la víspera de la Primera Guerra Mundial, Arthur Zimmermann, ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, propuso al gobierno mexicano una alianza para dominar a los Estados Unidos. El 16 de enero de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán envió un telegrama al embajador de México, en donde se ofrecía apoyo económico y armamento al ejército del presidente Venustiano Carranza. La posición territorial de México era estratégica para los alemanes, y el beneficio para los latinos sería recuperar el territorio perdido cuando Antonio López de Santa Anna fue presidente. Sin embargo, el telegrama fue interceptado y descifrado por Estados Unidos, cambiando así el curso de los hechos. Asesinato de Trotsky. En agosto de 1940, Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, fue asesinado en su casa de Coyoacán, a manos de Ramón Mercader. El asesino entró al círculo de confianza del político ruso al relacionarse con uno de sus asistentes. A las 17:20 horas del 21 de agosto, mientras trabajaba en su estudio, fue atacado en la cabeza con un piolet. Por su labor, el asesino recibió años después la condecoración de Héroe de la Unión Soviética al materializar el plan de Stalin. En enero de 1937 llegó a México después de que Diego Rivera interviniera para que el político y su esposa Natalia Sedova fueran recibidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ambos se hospedaron un tiempo en la Casa Azul, donde los protegieron de sufrir algún ataque. Sin embargo, cuando rompieron relaciones con Rivera y se mudaron a su casa en Churubusco, el atentado ya se gestaba desde Rusia. Una de las mayores conspiraciones diseñadas desde Rusia por Stalin llegó a fin con el asesinato de Trotsky. El nazismo y las ciencias ocultas. Hay muchas teorías y especulaciones sobre los nazis y su relación con la magia y el ocultismo. Existe información documentada en diversos libros y otras fuentes que hablan del interés de Adolfo Hitler por el conocimiento de las ciencias ocultas y artículos que, a modo de amuletos, le proporcionarían ciertas ventajas o poderes sobrenaturales para lograr la dominación mundial. Se rumora que el ejército nazi contaba con una división científica dedicada exclusivamente a la investigación de todo tipo de conocimientos religiosos o sobrenatural, así como de la búsqueda de ciertos elementos o íconos con el Santo Grial, la lanza de los longinos y todo tipo de objetos de carácter religioso. También se dice que Hitler pertenecía a la Orden del Tul, que realizaba estudios en ocultismo y que posteriormente a la llegada al poder transformaría gradualmente en el Partido Nacional Socialista Alemán, lo cual explicaría su gran interés en lo sobrenatural y cómo lo amalgamaba o integraba en los ámbitos político y militar para alcanzar sus objetivos. La gran conspiración de la CIA. Se dice que la Agencia Central de Inteligencia realizó un programa ilegal llamado MK Ultra, donde experimentaban con humanos. Inició en 1950 y funcionó durante más de 2 décadas. Consistía en diversas estrategias para debilitar, modificar y controlar la mente, así como alterar funciones cerebrales con sustancias tóxicas. En 1975, el Congreso de los Estados Unidos empezó a investigar los abusos que se dice que la CIA se encargó de obstaculizar el flujo de información y desaparecer la documentación sobre estos experimentos. En 1975, el Congreso de los Estados Unidos empezó a investigar los abusos, pero se dice que la CIA se encargó de obstaculizar el flujo de información y desaparecer la documentación sobre estos experimentos. El hombre en la luna. Según algunas teorías, la llegada del hombre a la luna en 1969 fue una recreación. La carrera espacial entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética por conquistar el espacio exterior trajo consigo muchas especulaciones. Una de ellas afirma que la llegada del Apolo 11 fue filmada. Hay quienes afirman que fue Stanley Kubrick,
el responsable del montaje. Para muchos, la película El Resplandor revela esto cuando el pequeño Danny recorre los pasillos del Hotel Overlook con un suéter de color azul que deja ver un cohete y la frase Apolo 11. Hay cientos de libros documentales y artículos que proponen la falsedad de la llegada del hombre a la luna. Sin embargo, no hay alguna prueba que sostenga la teoría. Lady Di, muerte o asesinato. Iniciaba la primera hora del 31 de agosto de 1997, cuando los medios de comunicación de todo el mundo dieron a conocer que la princesa Diana había sufrido un trágico accidente automovilístico en París, al lado del egipcio Hamid Al-Fayed y sus guardaespaldas. Ya pasado el tiempo, salieron a la luz una serie de teorías que ponían en tela de juicio el hecho del supuesto accidente en el cual perdieron la vida 3 personas. Para todos era bien sabido que la princesa tenía una relación sentimental con Al-Fayed. Incluso se creía que ella estaba embarazada. Según la teoría conspiratoria, se decía que la familia real no permitiría que la única persona capaz de engendrar a un futuro rey de Inglaterra se casara con un musulmán, por lo que se llevó a cabo un complot para terminar con esa relación. Así fue como después de cenar en el Hotel Ritz, subieron al automóvil en el que murieron a causa de un accidente en el túnel Alma, a un lado del río Sena. Las causas del accidente no han sido esclarecidas del todo, y aún a la fecha continúan muchas preguntas en torno a lo ocurrido. SIDA, virus asesino. Se dice fue creado por científicos del gobierno de los Estados Unidos para controlar la población. Hay quienes aseguran que existe un tratamiento contra este virus. Sin embargo, no se ha comercializado porque resulta mucho más lucrativo producir medicamentos paliativos para tratar este mal. Otra hipótesis indica que el virus fue creado para exterminar homosexuales, así como población afroamericana. El argumento de la conspiración en torno a este mal es que no existe alguna enfermedad animal que reúna todas las características del SIDA. Es un tema polémico que tiene pruebas a favor y en contra de la hipótesis de la creación del SIDA como un arma de exterminio racial. Atentado terrorista en Nueva York. Uno de los atentados más difundidos en las últimas décadas ha sido el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, el 9 de septiembre de 2001. Al respecto, hay teorías que afirman que el gobierno estadounidense sabía sobre el atentado que perpetraba el Estado Islámico, sin embargo, no actuó para detener el ataque. La razón fue tener una justificación para invadir al oriente y adueñarse de la gran riqueza de ese territorio. Situación que así ocurrió. Estados Unidos invadió Irak. También se especula sobre la posibilidad de que la CIA fuese quien organizó el atentado. Los enigmas en torno a este tema siguen vigentes y dejan al aire preguntas que no han tenido respuesta. Es un hecho que existen varios huecos informativos y evidencias que dan origen a múltiples hipótesis. La Orden Secreta de los Illuminati. En el 2009 es el resurgimiento de la creencia de los Illuminati. En ese año se estrenó la película norteamericana Ángeles y Demonios, dirigida por Ron Howard, y que cuenta la historia de una secta secreta milenaria llamada Illuminati que quiere destruir al mundo. Según las creencias, los Illuminati son una sociedad secreta que ha participado en la economía, la ciencia y la política, con el objetivo de dominar al mundo. Sus principales postulados son alcanzar el máximo conocimiento y desacreditar a la religión. El objetivo es establecer un nuevo orden mundial, en el cual este grupo tenga mucho mayor poder político hasta llegar a tener el completo dominio. Se dice que a diferencia de otras sociedades, ya que es extremadamente secreta y discreta en cuanto a sus conocimientos e intereses. Aunque esta sociedad es muy famosa, lo cierto es que no existe una sola evidencia que sostenga esta teoría conspiratoria.
Control absoluto de los alimentos y los recursos naturales. A lo largo de la historia, han surgido países poderosos que tienen el interés por dominar a otros más débiles. Esto se ha intentado llevar a cabo de diversos medios: político, militar, religioso y económico. Sin embargo, en la actualidad, el medio más efectivo es el control de alimentos y los recursos naturales. Existen teorías que señalan la existencia de grandes empresas transnacionales que están modificando genéticamente las semillas para volverlas estériles. De igual forma, han creado una semilla genéticamente más fuerte para venderla a los países y a los agricultores. También se especula sobre la existencia de plagas creadas en los laboratorios que resisten todo tipo de plaguicidas, con el fin de exterminar la agricultura y forzar a los agricultores a adquirir las semillas genéticamente más resistentes.